Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. ¿Cómo está, Joaquín? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. Pero muy buenas tardes. Estamos aquí en Montevideo, donde hace un día bastante frío, pero aquí por lo menos encerradito para hablar un poquito de esta nueva contratación que tiene Alianza Lima, como es Mauricio Larriera, un técnico que viene de un pasaje que comenzó muy bien y terminó, creo que en un nivel medio, pero en una situación bastante difícil de sostener en un grande del Uruguay como es Peñarol. Un técnico que tiene una experiencia de 10 años como técnico principal, que ha dirigido en Paraguay, en Chile, en Qatar, además de en Uruguay, y que tiene una experiencia de atrás como segundo técnico de Gerardo Pelús, un técnico muy reconocido aquí en Uruguay, que también lo llevó por Paraguay, que lo llevó en su momento a estrenarse como segundo entrenador en la institución Alianza Lima, que es a la que vuelve ahora. Salió campeón él en Alianza Lima, salió campeón también con Nacional como segundo entrenador de Peluso, y le tocó su primer técnico, su primer título como técnico en este club Peñarol, en el que ganó el Campeonato Uruguayo de 2021 y en el que además ganó una Supercopa, que es la que juega el campeón de la liga contra el campeón del intermedio. Un técnico que se ha ganado su respeto en Uruguay, y un técnico que tiene un estilo de juego que ha traído a varios clubes durante estos últimos meses en los cuales estuvo sin equipo. Finalmente Alianza Lima se termina llevando la delantera y se termina llevando al entrenador para Perú. Creo que va a ser algo interesante de ver, y yo no tengo muy claro exactamente cuáles son los clásicos, pero entiendo que Alianza Lima y Universitario son los dos equipos quizás más renombrados si uno los ve desde afuera. Es bastante opuesto a la teoría del fútbol de Jorge Fossati, el también entrenador uruguayo muy reconocido aquí en Uruguay, así que también puede ser lindo ver esa contradicción que puede llegar a tener, que pueden llegar a tener estos dos entrenadores. Y tú has dicho algo bien cierto, Joaquín, ¿no? A pesar que son dos técnicos uruguayos, cada uno de ellos tiene su propio estilo de juego, su propio estilo y su propio sistema también táctico para los clubes donde están hoy en día, ¿no? Claro, Mauricio Larriera tiene nuevamente que quizás acostumbrarse un poco al juego, ¿no? Del futbolista peruano. Claro, ya conoce anteriormente el club, pero desde ese momento que estuvo con Peluso hasta hoy en día, todo ha ido evolucionando, todo ha ido actualizándose también. Y ahora es una presión tal que Mauricio Larriera va a tener, porque tiene en sus hombros la responsabilidad de hacer que Alianza Lima no solamente mejore en el sistema táctico, en el sistema de juego que estaba proponiendo anteriormente el otro técnico saliente, como Chicho Sala, sino tiene que en lo posible acercarse en los primeros lugares de la tabla de clausura para intentar llegar a soñar, ¿no? Con el tricampeonato. Y eso es lo que también es una mochila también pesada para la Riera hoy en día, Joaquín. Sí, a ver, en esta contradicción que hablábamos, ustedes ya conocen bien a Fossati por este tiempo, línea de tres, un equipo con buen juego de bandas, juego directo por afuera, buena presión tras pérdida, pero también buen repliegue. El fútbol de la Riera quizás es distinto y se podría calificar dentro de los estándares que muchas veces se usa como más moderno, se Ujú. podría decir. Un 4-2-3-1 que usó mucho tiempo en Peñarol, con buen juego entre líneas, con juego de toque, tratar de tener la posesión, presión intensa, un juego distinto quizás al de Fossati, que más allá de una intensidad a la hora de atacar por las bandas o de tratar de generar juego directo, de intensidad más en velocidad, en el caso de la Riera, la intensidad es constante en cuanto a la presión y en cuanto a la ofensiva. Ese juego le ha valido buenos resultados en varios equipos. En Racing en 2014, un equipo chico aquí
de Uruguay, que llegó a quedar segundo en un torneo corto, que no es para nada sencillo para los cuadros en desarrollo, con Defensor, otro equipo en desarrollo, quizás con un poco más de nivel, con algunos campeonatos en su haber, que quedó tercero. Tuvo un buen arranque con Montevideo Wanderers, otra institución, luego terminó bajando quizás su rendimiento, y en Peñarol termina logrando en 2021 un campeonato uruguayo no ganado de punta a punta, porque no terminó ganando los dos torneos cortos, pero con un final arrollador, y un equipo que incluso llegó a una semifinal de un torneo internacional, algo muy raro para los equipos uruguayos. ¿Cuáles son las claves de este entrenador? Yo creo que la utilización de jugadores rápidos por afuera, de volantes centrales que tengan una buena capacidad de marca, pero también tengan la capacidad de llevar el equipo hacia adelante, laterales llegadores, incluso por momentos llegando a la vez, ambos. No ha tenido una formación fija 4-2-3-1, ha utilizado también el 4-3-3 dependiendo de las necesidades de su equipo y también de las capacidades y las cualidades de los jugadores que tiene disponibles. Es raro que use dos puntas arriba, pero si el equipo se lo pide, lo ha hecho en algunos equipos. Es un entrenador que le gusta el juego colectivo, que le gusta ir hacia adelante, y creo que, por lo poco, la verdad, que he visto hasta el momento de algunos equipos peruanos que buscan quizás un poco más de juego colectivo, me parece que va en línea. Me parece que va en línea con esa idea. Veremos si esto se amolda a los jugadores que tiene en este momento Alianza Lima. Eso ya escapa capaz de mi conocimiento, pero es un entrenador que con su idea ha logrado resultados, quizás no tanto título, porque no estuvo en Uruguay, por lo menos en cuadros grandes, hasta el momento que llegó a Peñarol, pero sí logró buenos resultados con equipos que quizás no prometían tantos buenos resultados, y eso me parece que es también un poco por ese trabajo de la idea de juego que tiene, que por momentos le ha dado muy buenos resultados. Y es importante saberlo, ¿no? Y saber que, como bien lo recalcaba Joaquín anteriormente, que la Riera va a tener una mochila pesada por el momento, ¿no? Por el momento donde está Alianza Lima en la tabla de posiciones, por lo que se está jugando el club, y más aún por ya conocer, ¿no? Conocer anteriormente, siendo asistente técnico de Peluso al equipo. Pero si bien es cierto, y como tú bien lo dices, no solamente pasa por el técnico, ¿no? Sino pasa también por los jugadores que tú tienes al frente y con los que vas a utilizar durante todo este proceso que queda de campeonato. Ahora, la fortaleza de la Riera ya nos has comentado un poco, pero para ti, ¿cuál sería alguna debilidad que tiene la Riera como técnico y que quizás le puede pasar factura también en Alianza? Bueno, yo creo que para hablar de la debilidad de la Riera, me centro en dos momentos claves, Ujú. me parece, de su carrera en estos últimos años. El primero es cuando dirigía a Montevideo Wanderers en 2020, un equipo que había arrancado a toda velocidad, estaba en los puestos altos, tenía buenos jugadores, que incluso después terminó llevando algunos a Peñarol, y algunos venían de otros pasajes también en equipos grandes. Un equipo que tenía muy buena velocidad de juego, que tenía además buena capacidad arriba. En los momentos finales se empezó un poco a flaquear, y creo que en gran parte es por lo mismo que voy a mencionar después. Un técnico que tiene una idea clara de juego, pero tiene una idea muy firme. ¿Qué significa muy firme? Que quizás no es tan voluble a la hora de cambiarlo cuando las circunstancias de su plantel cambian. Y para esto me centro quizás un poco más en lo que fue el segundo ejemplo. Cuando la Riera en 2021 sale campeón, la Riera tenía un plantelazo para lo que es la primera división del fútbol uruguayo. Estamos hablando de que tenía a Facundo Torres de la selección uruguaya, hoy en Orlando City de la MLS, promesa que además seguramente termine en el fútbol europeo. Tenía a Agustín Canovio, hoy jugador de Atlético Paranaense de Brasil. Tenía a David Terán, que estuvo en el fútbol brasilero varios años, campeón de Copa Sudamericana, y después terminó yendo, está en este momento en el fútbol mexicano, y varios jugadores importantes en ese plantel, que después, cuando se le fueron yendo en 2022, eso lo terminó afectando a nivel
de rendimiento. Sin embargo, él nunca pudo terminar de cambiar la idea para moldarse a ese plantel. Cuando recibió un plantel en 2022 quizás sin tanto jugador veloz o con tanta decisión como lo tenían Torres, Canovio, Terán, por ejemplo, o Agustín Álvarez Martínez en el ataque, hoy delantero del Sassuolo, con un nivel de definición increíble y una cantidad de goles por disparos espectacular, es decir, del total de disparos que tenía, la gran mayoría terminaba en el arco. Cuando perdió un poco ese nivel de plantel, nunca terminó de amoldar el cuadro y trató de mantener la idea del 2021 cuando quizás no tenía el plantel para repetirlo. Si vos no tenés un plantel para tratar de mantener velocidad por las bandas, con juego colectivo rápido, con gente que se cierre y se abra, con jugadores que creen constantemente atrás de un 9 que además la mete. Si vos perdés al 9, los jugadores que lo crean, si vos perdés también a los laterales, que eran importantes en ese equipo, Giovanni González, en Mallorca, Joaquín Piquerés, campeón de América con Palmeiras, cuando vos perdés gran parte de esa base, generalmente hay que reinventarse. En este caso creo que la Riera no logró hacerlo. Eso terminó llevando a un ciclo de negatividad en Peñarol, que quedó afuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores ese año, y que cuando apenas arrancó el segundo torneo del año, acá en Uruguay hay 3, apertura, intermedio y clausura, después de una apertura abajo, apenas arrancó el torneo intermedio, se había hecho un esfuerzo dirigencial para mantener a la Riera, cuando la Riera ya hace varias fechas se sentía incómodo en el equipo. ¿Por qué? Porque trató de mantener una idea, pero al mismo tiempo él estaba totalmente disconforme con el plantel que tenía. Entonces, nunca logró amoldar su idea o cambiar su idea al plantel que le tocaba, y eso me parece que lo terminó perjudicando. Lo mismo que en Wanderers, que a la mitad del campeonato, esto pasa muy seguido acá en Uruguay, a la mitad del campeonato perdés gran parte de los jugadores, terminó esto perjudicando al técnico y dejándolo mal parado. Y es importante lo que tú mencionas, Joaquín, porque, a ver, aquí en el país siempre cuando no hay buenos resultados, al menos los directivos, tienen esa decisión de cesar al técnico que está a cargo, ¿no? Ahora, como tú bien lo dices, Joaquín, la Riera sí, ¿no? Es un técnico que, como tú bien lo señalaste, se empieza bien como que, pero que en la mitad de camino como que ya no encuentra el eje central del equipo en donde hasta el momento ha podido dirigir, ¿no? En los distintos equipos en los que tú nos has mencionado. Ahora, ¿tú crees que esta mochila que yo te estoy comentando de poder hacer que el equipo, que Alianza Lima pueda estar en los puestos o en los primeros puestos del clausura de aquí del campeonato local peruano, pueda ser un factor determinante para que la Riera hipotéticamente no consiga los resultados necesarios? Puede ser, es un buen planteo. La Riera agarró un Peñarol a mitad de campeonato en 2020, un Peñarol que venía de muy mala manera, que no venía encontrando los resultados. Lo agarró para el torneo clausura, para el tercer torneo del año en realidad, porque está el intermedio, valga decir, en el medio, y sacó buenos resultados. Terminó tercero con un plantel que él no había armado, con un plantel que no tenía su misma idea de juego, venía de un técnico bastante distinto a su idea. Marcelo Saraley, campeón de América con Peñarol como jugador, campeón de algunos torneos también como técnico con ese equipo, y sin embargo logró obtener buenos resultados. Ante algunos casos de presión ha logrado buenos números. No lo veo tan mal de esa manera. Ahora, yo creo que el gran problema de él es cuando tiene que reamoldar una idea que ya venía implementando en un equipo, y tratar de cambiarla dependiendo de los jugadores que tiene. Creo que ante la presión ha demostrado en los equipos grandes, como Peñarol, que es el único caso anterior que tiene, buenos números ante la presión en los buenos momentos. Ha tenido quizás otros puntos bajos que lo han complicado, pero veo un técnico que creo que, conociendo además el medio como lo conoce, puede llegar a tener buenos números a pesar de estar en este mal momento.
Y ojalá, ¿no? Y ojalá que así sea porque el hincha se esté ilusionando mucho, se está ilusionando que haya sido parte, ¿no? De esta, del comando técnico de Gerardo Peluso, que Gerardo Peluso es uno de los técnicos que se identifica mucho con Alianza Lima y se ha identificado durante mucho tiempo, ¿no? Cuando estuvo acá en el país, aquí en Perú. Entonces creo que ojalá que tengan los buenos resultados necesarios, ¿no? Y esa mochila no sea tan pesada y al contrario que pueda obtener los resultados que necesita para que el equipo pueda llegar a los primeros puestos de la tabla del clausura y obviamente soñar, ¿no? Con ese tricampeonato que está buscando el equipo de Alianza Lima y más aún con la Riera de por medio, ¿no? Y justamente, Joaquín, algo que tú comentabas era el tema de que hay dos técnicos uruguayos en los dos clásicos rivales, ¿no? Universitario y Alianza Lima. Y justamente Fossati antes de ayer, manifestó sobre, o le preguntaron, ¿no? Sobre la llegada de la Riera y manifestó algo que es también cierto, ¿no? De repente la Riera no tiene tanta experiencia como la que tiene Fossati. Fossati ya tiene más experiencia que la Riera, ha dirigido mucho más equipos que la Riera. También de repente un poco puede jugarle en contra la inexperiencia que de repente tiene la Riera para hacer que Alianza Lima pueda seguir creciendo, o mejor dicho, llegando a puestos que le acercan al objetivo. Sí, sí. A ver, la experiencia en Uruguay creo que ya les basta. Uno cuando es técnico aquí Ujú. en Uruguay y dirige ya un cuadro grande, generalmente ya la experiencia termina siendo suficiente para dirigir a casi cualquier equipo. Eh, en el exterior los números no son los mejores, eso es claro. Fuera de su experiencia junto a Peluso, en la cual incluso gana un título con Alianza Lima como segundo entrenador, él se estrena como entrenador en Paraguay, donde venía de acompañar a Peluso en la selección, en Sol de América, pierde los 4 partidos que dirige y termina siendo despedido. Después dirigió en el Al-Wakra de Qatar, donde termina con el 30% de los puntos ganados. En Godoy Cruz también no termina teniendo un buen pasaje y termina siendo despedido a pesar de tener más victorias que derrotas y no tener un mal pasaje, tampoco en una copa internacional, no termina siendo del gusto y se termina yendo. Estuvo en O'Higgins de Chile, de 8 partidos, perdió 6, y esa fue su última experiencia internacional, su última experiencia por fuera de Uruguay. No tiene quizás mucho bagaje en el exterior. Ujú. ¿Qué creo que lo ayuda en este caso? Conocer el club. Él conoce a Alianza Lima, más allá de que sea algo distinto, él conoce lo que es dirigir, conoce lo que es estar dentro de la cocina de este equipo, conoce por ello también un poco el fútbol peruano y eso creo que lo puede llegar a ayudar un poco en esta experiencia. Así también se puede decir, ¿no? Que él acompañó a Peluso durante su experiencia en la U de Chile y en O'Higgins no logró demostrar los mismos resultados que había logrado el otro entrenador. Son entrenadores distintos, incluso con teorías bastante distintas por momentos. Pero la inexperiencia también se puede suplir con un buen esquema de juego que se logre transmitir de buena forma a los jugadores. También por ese lado creo que la Riera puede revertir lo que es esta falta de experiencia. Fossati obviamente en comparación tiene por lo menos como entrenador principal 16 años más de carrera. Son directamente lo que solo lo que respecta a la experiencia son ligas opuestas. Ujú. Estamos hablando de un entrenador que ya tiene 20 años, 30 años, perdón, 30 años de carrera como entrenador principal contra un entrenador que recién está en su 10.º año como entrenador. De todas formas, ¿no? 10 años de entrenador ya es una carrera bastante importante, viene además en su última experiencia de ser campeón, de dirigir un grande y creo que eso también le va a servir para entender un poco la situación en la que está en Alianza Lima. Y así, y ojalá que así sea, ¿no? Por el bien de la Riera, por el bien de los hinchas de Alianza Lima y sobre todo por lo que todos quieren, ¿no? Que es obviamente conseguir el tricampeonato nacional y por qué no
si es con la Riera y pueden conseguir este torneo, o perdón, el título, ¿por qué no hacer una mejor presentación en Copa Libertadores, ¿no? Porque siempre a Alianza se le ha criticado mucho esta mala participación en Copa Libertadores con los distintos técnicos que ha tenido, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Cómo le va a Alianza Lima este fin de semana, que ya es donde la Riera va a dirigir, y ojalá que tenga un buen resultado, ¿no? Pero siempre es que técnico que debuta, técnico que gana, así es que vamos a ver qué es lo que vaya a suceder este fin de semana con la Riera ya como técnico de Alianza, y obviamente lo que se espera, ¿no? Para esta parte final de del torneo Clausura aquí en el país. Sí, a ver, hay algo que siempre a mí me queda cuando hablo con gente de su país, cuando se habla también del fútbol de su país, siempre se destaca la calidad futbolística que tienen los jugadores peruanos, la calidad en cuanto al juego de toque, la calidad individual, con incluso equipos que demuestran buen juego colectivo. Creo que ese paladar y ese tipo de futbolista peruano, si logran amoldarse con este plantel, con la Riera, creo que el resultado puede ser positivo. Bien, Joaquín, ha sido un gusto tenerte en el programa nuevamente, hablando de este nuevo técnico, de Mauricio Larriera, que nuevamente llega a Alianza Lima. Ya como bien lo hemos comentado, anteriormente fue asistente técnico de Gerardo Peluso, así es que vamos a ver qué es lo que hace Larriera para los intereses también del club, de los hinchas, y para que Alianza pueda seguir el objetivo de conseguir el tricampeonato nacional. Joaquín, muchas gracias, y ya seguramente estaremos hablando en otra oportunidad ya sobre lo que se viene el mes que viene, ¿no? El inicio de las eliminatorias rumbo al próximo mundial, que será en Estados Unidos, Canadá y México en el año 2026. Joaquín, muchas gracias nuevamente. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.